vamos a escuchar a la última disertante, la doctora Gabriela Ciucati. Es médica pediatra hematóloga, consultora honoraria del Hospital de Pediatría Garraham. Y va a hablar del abordaje de los desafíos hemostáticos en los desórdenes plaquetarios. Este para adelante. Ok. Están mis computadores. Puede ser que no pase. Acá estamos. Bueno, voy a hacer una breve introducción y algunos pequeños puntos que ya se dijeron, así que voy a ser rápida, simplemente para introducirme en el tema, que bueno, estos desórdenes plaquetarios hereditarios ya fueron definidos como causas importantes de sangrado y caracterizados ya sea por una disminución numérica del recuento de plaquetas en sangre periférica o una alteración en la función de las plaquetas. Esto coincide un poco con Ana, que me elegí la misma imagen, pero creo que coincido con ella, que ya el diagnóstico es el primer desafío con que uno se enfrenta. Bueno, son un poco un reporte de Carlo Balduini que muestra que han logrado determinar en las trombocitopenias hereditarias un poco más de un 50% de los diagnósticos con biología molecular, y en el caso de los trastornos funcionales, el Thrombogenomics, K-Downs, muestra que apenas un 25% no puede obtener diagnóstico molecular de los trastornos funcionales. Cabe destacar que en estos últimos hay pruebas de laboratorio que nos permiten por lo menos clasificarlos mejor que en las trombocitopenias hereditarias. Con respecto al abordaje de sangrado, hay una serie de medidas generales que se deben aplicar como profilaxis o como tratamiento, que realmente todos conocemos, pero no siempre se aplican, ¿no? Ya sea en la profilaxis, algunas cosas ya se nombraron: mantener una buena higiene odontológica, descongentivos o lubricantes nasales, antes, digamos, fundamentalmente los chicos que la epistaxis es tan frecuente, para evitar la congestión nasal, anticonceptivos orales para modular las menstruaciones. Es importante siempre corregir la anemia. En el caso de una evaluación en una situación prequirúrgica, es fundamental la conversación con el cirujano, tratar de que se pueda hacer la máxima hemostasia local y que la cirugía sea lo menos traumático posible. Eso es francamente muy útil. Es fundamental que los pacientes siempre estén en contacto con un centro especializado en estas patologías que son poco frecuentes. Evitar drogas que alteren la función plaquetaria y, bueno, y en conjunto con la familia y de acuerdo al fenotipo de sangrado, es importante, bueno, ver qué actividad física. Yo siempre, como pediatra, voy dirigido a los chicos, pero bueno, o en los adultos es lo mismo. Bueno, y bajo un punto de vista terapéutico, es en las epistaxis todo compresión local, packing nasal, evaluación obviamente otorrinolaringológica para ver si hay alguna lesión local, en heridas cortantes y cirugías, la máxima hemostasia local que se pueda hacer, desde compresión, suturas, o distintos geles sellantes. En las exodoncias, el tranexámico, ya sea oral o local, también es muy útiles. Y cuando hay gingivorragias, además de los tratamientos sistémicos que ahora vamos a hablar, importantes enjuagues con agua fría, buches con aguas con ácido tranexámico y vasoconstrictores locales. En ambas situaciones es importante corregir la anemia, esto está bastante bien demostrado, que también el glóbulo rojo, a su manera, también contribuye a formar un coágulo hemostático. Contamos con distintas herramientas terapéuticas, desde la transfusión de concentrados plaquetarios, que algunas cosas ya se nombraron, de la terapia fibrinolítica. Voy a hacer un breve comentario acá. Tanto el ácido tranexámico como el epsilon aminocaproico se usan en los trastornos, fundamentalmente los trastornos funcionales plaquetarios, pero cabe destacar que la mayoría de los protocolos son copiados de otras poblaciones, como son cirugías ortopédicas o cirugía cardiovascular, que han demostrado en la actualidad un bajo riesgo de complicaciones trombóticas asociadas. Así que forman parte de la práctica habitual. Hay un solo cuadro, que es el síndrome de Quebec,
¿no? Que hay un aumento de la expresión de UTPA plaquetario, que tienen un sangrado por un aumento de la actividad fibrinolítica, que es la única terapia recomendada. Me parece, en mi conocimiento, que está descrito fundamentalmente en una población canadiense, no sé si hay muchos más, pero es poco frecuente. Bueno, después la desmopresina, el factor 7 activado recombinante y los agonistas de los receptores de la trombopoyetina. Empezando por la terapia más antigua, que son la transfusión de concentrados plaquetarios, que se usan más allá de 50 años. Tiene francos beneficios fundamentalmente en los pacientes trombocitopénicos. De hecho, la dosificación, los niveles umbrales de plaquetas están fundamentalmente descritos y apoyados sobre protocolos de terapia de pacientes con trombocitopenias regenerativas, fundamentalmente pacientes oncológicos. No así tan efectiva en los trastornos con plaquetas normales y disfunción plaquetaria, como vamos a ver después. Y los riesgos, que también recién se nombraron, es la luminización, que los torna resistentes a un tratamiento que en algunas circunstancias pueden ser o son la única alternativa terapéutica en sangrados muy graves o procedimientos quirúrgicos con alto riesgo de sangrados. Las infecciones transmitidas por las transfusiones, que gracias a Dios por todo este mecanismo de tamizaje infectológico cada vez son menos frecuentes, y reacciones alérgicas asociadas. En general, la recomendación global es tratar de limitar su uso solamente en sangrados que no ceden con otras medidas o sangrados que comprometen órganos vitales o la vida de los pacientes, y se deben tratar de implementar lo que se llaman terapias de ahorro plaquetario a fin de disminuir el riesgo de desarrollo de refractariedad, fundamentalmente en los pacientes con desórdenes funcionales de las plaquetas. Si bien se ha escrito mucho, quedan todavía muchos signos de preguntas que no han sido respondidos, como cuál es la dosis ideal, cuál es el tiempo del tratamiento y si existe alguna manera de hacer un monitoreo. Con respecto a la enfermedad de Bernard-Soulier, que como recién ya explicó Ana, una difusión plaquetaria asociada con trombocitopenia, en pequeños grupos de tratamiento o casos reportados, se ha demostrado una buena efectividad del concentrado plaquetario asociado a los fibrinolíticos. No así con la tromboastenia de Glasman o la enfermedad plaquetaria tipo 18, tipo Caldag, donde tenemos plaquetas en recuento normal, pero disfuncionantes. Esto en el año 90, a partir de una niña de 5 años con un sangrado posexodoncia que no respondió a la transfusión de plaquetas, empieza entonces un signo de pregunta de por qué. Recién respondió después de varias transfusiones. Entonces se cree que existe como una interferencia entre las plaquetas normales transfundidas y las plaquetas no funcionantes del paciente. Sí, como vemos en la primera imagen, normalmente las plaquetas, digamos, se adhieren al subendotelio y entre sí. En el caso, en la imagen, a ver si esto funciona, sí, acá. Digamos, en pacientes trombocitopénicos, las plaquetas amarillas, ¿no?, que son normales, se suman a la actividad de las plaquetas disminuidas del paciente. Por el contrario, entonces, pacientes con tromboastenia de Glasman u otras variantes, las plaquetas amarillas, digamos que en general son las transfundidas, compiten con plaquetas anormales, que tienen capacidad de llegar al sitio al foco de sangrado, pero no tienen la capacidad de poder agregarse entre sí. En general, lo que se ha demostrado es que con las transfusiones o con el número de transfusiones o la dosis transfusional habitual, se logra corregir un 25% de la población anormal. Con respecto a otros ahorradores de plaquetas, el factor 7 activado recombinante, como recién ya se mencionó, hay mucha experiencia en la tromboastenia de Glasman. Este es un reporte de un registro internacional que trató de evaluar la eficacia y la seguridad del factor 7 activado recombinante en pacientes con tromboastenia sin refractariedad. Evaluó 333 episodios de sangrados en 133 pacientes y observando
demostrado una efectividad de alrededor del 80% y en profilaxis quirúrgica en 159 cirugías de 157 pacientes, una efectividad del 88%. Si miramos un poco esta imagen, con respecto a tratamiento de sangrados, las barras negras hablan de una respuesta excelente, muy buena respuesta al tratamiento. Se ha logrado en la mayoría de los pacientes que han usado factor 7 solo o asociado a otras drogas hemostáticas. Y lo mismo ocurre con profilaxis, ¿no? Se ha logrado una respuesta en promedio superior al 8%. Este mismo registro evaluó los factores, los efectos adversos, encontrando o reportando 15 efectos adversos, de los cuales 7 fueron efectos serios, no se registró ninguna muerte y en la mayoría de estos efectos no se los relacionó al factor 7, excepto que hubo una mujer joven de 25 años que hizo un sangrado muy importante asociado a una cirugía abdominal muy sangrante que requirió dosis altas y por tiempo prolongado de factor 7 y 5 días después de suspendido presentó una complicación trombótica. Y con respecto a datos referidos de vigilancias del laboratorio, Novo Nordisk del año 2003 en adelante y reportan 42 efectos adversos, 24 serios, de severidad, no están muy descriptos, pero no los relacionan con la administración del factor 7 y consideran que es seguro en cuanto a las complicaciones trombóticas. Existe, o por lo menos no encontré muchos reportes del uso de factor 7 en otras trombocitopatías. Este es un reporte no muy nuevo, del año 2003, son 7 niños, 5 con tromboastenia, un paciente con síndrome de Bernard-Soulier y un SPD con un fenotipo de sangrado severo. Ellos usaron como protocolo 3 dosis como mínimo de 100 microgramos kilo con intervalos de 90 minutos y como preparación prequirúrgica es el mismo protocolo, pero la primera dosis la reciben 30 a 45 minutos antes de iniciar la cirugía y ácido tranexámico 12 horas previa. De 28 episodios de sangrados, 20 fueron epistaxis, un poco más de la mitad tuvieron una respuesta excelente o buena, solamente 5 pacientes no presentaron respuesta. Y en cuanto a la prevención prequirúrgica, todos los pacientes la respuesta fue buena, pero hay que considerar que fueron cirugías menores. 9 de los 28 pacientes pudo exceder la manifestación hemorrágica solo con factor 7 y ellos establecieron como predictores de respuesta. Bernard-Soulier y el SPD tuvo como mejor respuesta con respecto a la tromboastenia de Glanzmann. Pacientes con sangrados más severos, menos posibilidad de respuesta y el retraso de inicio de tratamiento también era un predictor, es decir, más tarde, menos posibilidad de respuesta. La conclusión de ellos que el factor 7 fue efectivo para prevenir el sangrado en procedimientos programados, pero una eficacia variable en otros eventos hemorrágicos. Y esto creo que fue lo más como nuevo, probablemente por la falta, como es lo poco frecuente que es la tromboastenia. Esto es como una revisión de la literatura de 100 pacientes obtenidos de distintos reportes de casos de las publicaciones y trataron de evaluar la efectividad y seguridad del factor 7. Evaluaron pacientes con tromboastemias sin refractariedad y pacientes con refractariedad. La dosis habitual utilizada es la extrapolada de hemofilia, 90 microgramos kilodosis. Y ellos vieron muy buena respuesta tanto en los pacientes en eventos de sangrado espontáneos como proquirúrgicos, tanto en pacientes refractarios como no refractarios. Encontraron en todos estos 4 pacientes, es decir, menos del 3%, con efectos adversos, de los cuales fueron 4 episodios trombóticos, uno solo fue fatal, en realidad fue una paciente con una hemorragia pulmonar y un tromboembolismo pulmonar, y la conclusión de esta evaluación fue que el factor 7 fue eficaz y seguro en pacientes con tromboastenias, tanto refractarios como no refractarios,
a la transfusión de plaquetas con efectos adversos bajos, y un poco ellos abren el abanico de indicaciones, porque en general está indicado en pacientes con tromboastenias refractarios a la transfusión de plaquetas el factor 7, pero previendo los riesgos de aloinmunización, sugieren como que se debería utilizar aún en pacientes que no son refractarios. Con respecto a la desmopresina, sus efectos conocidos por todos, es cierto que aumenta el factor 8, aumenta el factor von Willebrand, pero su uso también está bastante difundido, asociado fundamentalmente a pacientes con difusiones plaquetarias con un fenotipo de sangrado leve. Se ha bien demostrado, digamos, en este trabajo que aumenta la movilización de calcio y sodio intracelular, y esto lleva a la formación de un grupo particular de plaquetas con efectos procoagulantes denominadas COAT. Son plaquetas activadas por la asociación del colágeno y la trombina, con alta exposición en su superficie de fosfolípidos cargados negativamente y presencia también en forma importante factor 5 activado sobre los gránulos alfa, que lleva a una activación directa del 10 activado y un aumento, digamos, de la producción de trombina. En general, como dije recién, se usan defectos de la función plaquetaria con sangrados leves o moderados. Realmente no hay mucha evidencia de esto, más que casos reportados. No sabemos si es mejor usar solo desmopresina o desmopresina asociado a terapia antifibrinolítica. Y por el momento no está recomendado hacer el test de respuesta al DDAVP en este grupo de pacientes. Uno de los problemas que desvela mucho tanto a los hematólogos como a los cirujanos y obviamente a los pacientes son los sangrados asociados a la cirugía. Este es un trabajo que evalúa la cirugía en desórdenes plaquetarios y va a ver un poco cuál es el enfoque terapéutico. Es un estudio multicéntrico, varios países del mundo, retrospectivo, que evaluó distintos desórdenes plaquetarios, las complicaciones de sangrado asociados a la cirugía y qué conductas de profilaxis y su eficacia. Se evaluaron 423 pacientes en 829 cirugías. Un poco más de la mitad eran desórdenes funcionales de las plaquetas y un poco menos las trombocitopenias hereditarias. Entonces, si miramos acá la primera imagen, en gris son los desórdenes de función plaquetaria en relación al score de sangrado, y lo que vemos que en la mayoría de los pacientes, independientemente del score, han recibido algún tipo de profilaxis antes del procedimiento quirúrgico. No así con los pacientes con defectos numéricos, que son las barras blancas. No, es que en los que más profilaxis han recibido son el grupo que tiene un score de sangrado mayor. Y haciendo más foco en las trombocitopenias hereditarias, los pacientes con recuentos que oscilaron entre 0 y 40.000 no llegan casi a la mitad de que hayan recibido, digamos, algún profilaxis prequirúrgica. Lo que nos pone un poquito en evidencia que sangran habitualmente es menos. Si miramos acá los desórdenes de difusión plaquetaria, digamos en este mismo trabajo, vemos que 80% de los pacientes recibieron algún tipo de profilaxis, y esto logró la reducción a la mitad de las manifestaciones hemorrágicas con respecto a los pacientes que no lo han recibido. A diferencia de lo que ocurre con los pacientes con defectos en número de plaqueta, donde solamente un tercio recibió algún tipo de profilaxis, pero no hubo diferencias en las complicaciones hemorrágicas con respecto a quienes los recibieron. Y si miramos entonces nuevamente a las disfunciones plaquetarias, la mayoría recibió concentrados plaquetarios o concentrados plaquetarios asociados a ácido araquirónico, y en segunda línea desmopresina sola o asociada con ácido araquirónico. Y se observó que los pacientes que recibieron desmopresina asociado o no a ácido araquirónico fueron los que menos complicaciones hemorrágicas tuvieron.
En este trabajo, bueno, se describe un sangrado quirúrgico en un 20% de los pacientes, siendo más frecuentes las difusiones plaquetarias. Los pacientes con enfermedad de Bernard-Soulier fueron los que presentaron manifestaciones hemorrágicas con más frecuentes. Las cirugías cardiovasculares y urológicas presentaron mayor incidencia de sangrado y consideraron que la desmopresina con o sin ácido hialurónico se asoció a una menor tasa de sangrado. Esto, bueno, no voy a repetir mucho porque ya lo presentó recién Analía, pero es este reporte Delphi en trastornos de la función plaquetaria, que en general hace mucho hincapié en los antecedentes de sangrado asociado a este procedimiento de anestesia y no solamente a la colocación, sino al retiro del catéter peridural, y recomienda la administración de desmopresina y ácido hialurónico, y en aquellos pacientes con antecedentes hemorrágicos, con estos episodios o con un fenotipo de sangrado asociado a este procedimiento, es como una contraindicación relativa. Y algo que sí vuelvo a destacar, porque me parece que es muy importante, que la anestesia neuroaxial está relativamente contraindicada en pacientes con Bernard-Soulier y tromboastenia de Glanzmann. Y con respecto a los agonistas del receptor de la trombopoyetina, que en la actualidad tenemos, digamos, el trombopac, una molécula pequeña, no peptídica, de administración oral. Se agregó ahora el avatrombopac, que ya está autorizado su administración, pero bueno, no hay ninguna referencia, obviamente, en relación a trombocitopatías. Y el romiplostin, que es una proteína recombinante de administración subcutánea. Esto es un poco el resumen de las publicaciones que han mostrado alguna experiencia. Como vemos, las mayorías son con el trombopac, con menos frecuencia el romiplostin, y en general la mayoría de los pacientes, aunque son poquitos, tienen buena respuesta. Creo que una respuesta diferente es el grupo de Wiskott-Aldrich, porque creo que acá la trombocitopenia forma parte de un síndrome mucho más complejo, que puede explicar una respuesta diferente. Voy a resaltar un poco este trabajo presentado por el grupo italiano, que es un estudio prospectivo, fase 2, etiqueta abierta, de distintos centros italianos, que evalúa a pacientes adultos la eficacia del trombopac en distintas formas de trombocitopenias hereditarias. Utilizan un protocolo de inicio de 50 miligramos por un periodo de 3 semanas, y en aquellos pacientes que no logran tener 100.000 plaquetas, continúan por 3 semanas más. Ellos pudieron reunir 23 pacientes y 91.3% tuvieron algún tipo de respuesta, y está repartido entre respuesta parcial, total, respuesta mayor, los que tienen más de 100.000, con respecto a una menor respuesta los que tienen menos de 100.000. Y esto en general se acompañó con una buena respuesta clínica. Un poco para ejemplificar las distintas desórdenes plaquetarios, Bernard-Soulier, MIH9, ANCAR 26 y WAS y XLT tuvieron muy buena respuesta. El paciente que no tuvo respuesta es el último que se ve acá, con una tromboastenia de Glanzmann. La conclusión un poco de este trabajo, disculpen, 4 pacientes que no habían tenido buena respuesta, por lo menos hematológica, pero sí una respuesta clínica, entró una parte 2 del protocolo y extendieron su tratamiento. Dos pacientes con MIH9, uno con Wiskott-Aldrich y uno con un tipo de tromboastenia. Y todos tuvieron algún tipo de respuesta con reducción de las manifestaciones de sangrado. Poco la conclusión fue que el trombopac en este grupo de pacientes fue efectivo y seguro, y aumentó el número de plaquetas y disminuyó las manifestaciones de sangrado. Otras terapéuticas, simplemente para nombrarlas, recordar que en este grupo de trombocitopenias hereditarias, como la trombocitopenia megacardiocítica congénita, las enfermedades relacionadas al MECOM,
el WAS, o aquellas coagulopatías con nadiatis hemorrágicas refractarias a todo tratamiento, se puede plantear trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, principalmente en este grupo que en los primeros años de vida o rápidamente pueden ir al fallo medular. Y en el caso del Wisco-Taldrich está como muy avanzada la terapia génica. Creo que está la última. Nos quedan entonces un poco las conclusiones, que la evidencia disponible sobre el manejo de desórdenes hereditarios plaquetarios es bastante limitada y deriva mucho de la práctica clínica habitual y de estudios con una metodología bastante débil. La transfusión de los concentrados plaquetarios son eficaces, pero deben preservarse pacientes con sangrados severos o con riesgo de complicaciones hemorrágicas sin respuesta a otras modalidades de tratamiento. Pacientes con tromboastenia de Glanzmann, la estrategia transfusional de concentrados plaquetarios más óptima no está bien establecida, y la desmopresina es eficaz en trombocitopatías con fenotipo hemorrágico leve o moderado, y su administración se recomienda en situaciones de riesgo de sangrado bajo y moderado. No hay ensayos clínicos que evalúen la terapia combinada, desmopresina y fibrinolíticos, si usar la desmopresina sola o no es mejor. Y hay considerable información que respalda el uso de factor 7 activado de recombinante en pacientes con tromboastenia de Glanzmann, aunque se requiere más información para evaluar su rol en otras trombocitopatías, y los agonistas de los receptores de la TPO puede ser una primera opción de tratamiento por un tiempo limitado en pacientes con trombocitopenias hereditarias sin difusión plaquetaria y sin contraindicaciones para el uso de la droga. Y recordar, porque se me olvidé decirlo, es que el uso en las trombocitopenias congénitas megacariocíticas por defectos en el MPL no tienen efectividad. Se usan solamente en los que tienen mutación en el gen de la trombopoyetina. Bueno, y muchas gracias. Sí, pasamos